Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Perdón. En el martes anterior terminamos de hablar sobre esta línea de tiempo de alguna de las legislaciones más importantes relacionadas con el tema de recurso hídrico. Entonces, recordemos que comenzamos con esta presentación hablando sobre la jerarquía legal, ¿verdad? Y vimos la clase anterior, la modificación al artículo 50 de la Constitución Política y comentamos algunas de estas leyes, ¿verdad? Relacionadas con el tema de agua. Hoy vamos a hablar sobre algunos reglamentos y posiblemente también sobre las políticas hídricas relacionadas, sobre todo a partir de los años 2009, y ahora más adelante les voy a explicar por qué a partir de esa fecha, el Estado costarricense comenzó a publicar eh, decretos o reglamentos, una gran cantidad de ellos con un enfoque particular, ¿verdad? Que ese enfoque es precisamente el de la gestión integrada del recurso hídrico, que no es el tema que vamos a hablar hoy, pero sí es importante entender que muchos de estos reglamentos, específicamente todos los que están eh, ahí en la pantalla, son en el marco de esta gestión integrada del recurso hídrico. En alguna otra lección vamos a hablar con detenimiento en qué consiste esta gestión. Eh, pues tenemos una gran cantidad de estos decretos. Todos estos decretos son promulgados precisamente por el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y firmados en conjunto, algunos de ellos con el Ministerio de Agricultura o con el Ministerio de Salud, eventualmente con el Ministerio de la Presidencia o solo el Ministerio de Ambiente con el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, todos estos decretos los podemos ver con detenimiento y descargarlos desde la página de la Dirección de Aguas, que es www.da.go.cr. Aquí interesante es, bueno, hay mucha información acá, ¿verdad? Sobre todo en la parte de nosotros que se llama y en la parte de trámites. Hoy vamos a comentar algunas cosas de esta sección que se llama Nosotros. Hay una serie de información sobre propiamente la dirección de aguas, sobre la historia, la organización y el marco jurídico y legal, que es precisamente de donde podemos observar todos estos decretos. En esta sección del marco jurídico y legal hay acuerdos, reglamentos, circulares, resoluciones, leyes y decretos. Todos estos relacionados obviamente con la temática hídrica, ¿verdad? Entonces ustedes le pueden dar clic a cualquiera de estos. Este es el decreto, reglamento, cosecha de lluvia y los manda directamente a la Gaceta donde se publicó ese reglamento. Este es muy reciente, del año 2021, y aparece el número de Gaceta, ¿verdad? Y entonces aquí, aquí aparece el reglamento, ¿verdad? Y lo podemos leer y analizar. Obviamente, como son tantísimos, pues no los vamos a leer y analizar todos ellos, ¿verdad? Pero de aquí, esa es una buena fuente para encontrar precisamente la legislación que está relacionada con recursos hídricos, sobre todo leyes y reglamentos. La parte de las políticas y la parte de la jurisprudencia constitucional no está incluida acá en esta página de la Dirección de Aguas. Bueno, entonces hay que usar otro recurso para obtenerlas. En esta misma sección de noticias habla de la historia que preguntaba Jan.
la clase anterior, que cuando se había conformado la Dirección de Aguas. Acá dice, ¿verdad? Resulta que, eh, como yo lo comenté, con la promulgación de la Ley de Aguas de 1942, se le otorga la rectoría del agua de dominio público a lo que en ese momento se llamaba Servicio Nacional de Electricidad, el SNE. Y dentro del el SNE se creó una unidad que se denominó Departamento de Aguas. Y desde ese momento, desde el 42 hasta el 96, ese Departamento de Aguas estuvo en esa dependencia del SNE. Después dice acá en la página de la Dirección de Aguas que se aprobó la ley de la ARECEP y entonces se ordenó que este departamento de aguas fuera trasladado al Ministerio de Ambiente y Energía. Pero había, digamos, un transitorio ahí en el cual establecía que por lo menos por un año tenía que estar bajo la supervisión de la ARECEP. ¿Verdad? Entonces pasó del SNE al ARECEP y después al Ministerio de Ambiente. ¿Verdad? Y no es hasta el año 2010 donde este departamento de aguas se convierte en dirección de aguas, de agua, de hecho es en en singular, dirección de agua, pero es precisamente por medio de un decreto ejecutivo dentro del mismo MINAE, ¿verdad? Es el número de decreto, donde se establece la organización o la estructura organizacional, ¿verdad? De la dirección de aguas y parte de sus funciones. Eh, Aquí podemos ver precisamente el organigrama. Ahí viene descrito cuáles son los diferentes componentes de ese organigrama, pero lo podemos ver más fácil acá en este diagrama, ¿verdad? Hay una dirección y subdirección. Eh, lo que pasa es que eh, la persona que está en la dirección tiene como 25 años de estar ahí, ¿verdad? En la dirección. Entonces, eso no deja de ser bueno o malo, ¿verdad? Dependiendo cómo se mire, ¿verdad? La clase anterior les decía que en esta administración, en estos 2 primeros años, en el AIA llevamos 3 presidentes ejecutivos, mientras que en la dirección de aguas, en 25 años es la misma persona, ¿verdad? Entonces, estamos como en extremos. Entonces, ese es un tema también que es interesante, ¿verdad? Tomar en consideración porque al final de cuentas influye en cómo se desarrolla la gestión del agua en el país. Pues tiene una unidad o una asesoría legal y varios departamentos. Uno financiero administrativo, otro de información, otro que se denomina de desarrollo hídrico y después tiene unidades hidrológicas que han denominado, que son como oficinas regionales, ¿verdad? Tiene 5 unidades hidrológicas en este momento. Una que se llama Tárcoles, otra Tempisque, otra San Juan, otra Caribe y otra Terra, ¿verdad? Entonces, digamos que tiene al país dividido en 5 grandes regiones con personal en cada una de esas regiones para atender, digamos, las necesidades y brindar los servicios de la dirección de aguas. Entonces yo les invito a que revisen la página de la Dirección de Aguas y vean diferentes cosas que les interesen. Más adelante, cuando hablemos de pozos y manantiales, pues vamos a ver algunos trámites, ¿verdad? Acá, por ejemplo, los permisos de perforación, eh, las concesiones de agua subterránea, ¿verdad? Cómo se tramitan y todo eso. Pero eso lo veremos más adelante. Estos reglamentos, cada uno de ellos tiene una numeración, ¿verdad? Aquí aparece. DE hace referencia a decreto ejecutivo
el número es el consecutivo que se le asigna. R hace referencia al reglamento y la numeración es también el consecutivo, ¿verdad? Muchas veces también aparece letras después de esta numeración, por ejemplo, MINAE o MS, ¿verdad? MINAE, Ministerio Ambiente, MS, Ministerio de Salud, ¿verdad? Haciendo referencia a quiénes son los firmantes de ese reglamento. Entonces, bueno, tenemos una gran cantidad de reglamentos, les decía. Digamos, dos de los más importantes que ya nombramos en algún momento anteriormente, sobre todo cuando hablamos del pago, tiene que ver con los cánones, el canon de vertidos y el canon de aprovechamiento, ¿verdad? Este creo que ya lo tienen subido ahí en la plataforma. Después tenemos un decreto ejecutivo importante que se promulgó en el año 2015, precisamente por un efecto de sequía que se dio en Guanacaste. Y entonces, en ese decreto se establecen diferentes acciones para atender precisamente esa sequía. Tenemos algo que es importante, que es el manual de dotaciones, este reglamento que lo que hace es precisamente darles herramientas técnicas a la Dirección de Aguas para asignar el caudal de una concesión que usted puede solicitar, ¿verdad? Entonces, volvamos al ejemplo que siempre uso. Yo tengo una finca imaginaria, ¿verdad? Entonces, en esa finca hago un pozo, sale bastante agua, hago el trámite, obviamente previo, de solicitud de perforación y de concesión de agua, ¿verdad? Entonces yo esa agua del pozo la voy a aprovechar para regar media hectárea que tengo sembrada, nada más. Las 3 de la mañana vimos un gradual aumento del contenido de ceniza en... ¿Verdad? Entonces yo voy a utilizar esa agua solo para regar media hectárea. Entonces, sí, pero el pozo me da 20 litros por segundo, una gran cantidad de agua. Entonces yo voy y pido el trámite de concesión por esos 20 litros. Pero el Estado, en este caso la Dirección de Agua, no solamente me pide la información del pozo, la información del caudal, de la calidad del agua, sino también del uso que le voy a dar al agua. Y en función de ese uso, me va a autorizar un caudal determinado. Si yo solamente voy a regar media hectárea, pues no voy a necesitar 20 litros por segundo, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene, digamos, esa herramienta, manual de dotaciones, y me va a dar el aprovechamiento del agua del pozo, pero me va a autorizar solo, por decir algo, 3 litros por segundo. ¿Ok? Si yo aprovecho más de esos 3 litros por segundo, lo estoy haciendo fuera de la ley, ¿verdad? A pesar de que el pozo tenga la capacidad, a pesar de que la bomba me permita extraer más, a pesar de que esté en mi propiedad, ¿verdad? Recordemos que el agua no es mía, el agua es del Estado. Yo lo que puedo hacer es hacer un uso de ella a partir de la solicitud de un permiso de aprovechamiento o concesión, como generalmente lo conocemos. Entonces, el Estado, a partir de este manual de dotaciones, en función de los usos y de las dimensiones del área que se va a regar en este ejemplo, o de la cantidad de cabezas de ganado que tengo, o de la cantidad de piscinas que voy a llenar en el balneario, o de lo que sea, ¿verdad? Del uso que le vaya a dar el agua, pues ellos estiman cuánto es el agua que se requiere. ¿Ok? También tenemos un reglamento que es bastante reciente, tal vez finales del 2022, principios del 2023, que es del caudal ambiental, que tiene que ver mucho con el anterior, ¿verdad? Con el uso de las concesiones. Volviendo al ejemplo de los ríos.
y quizá el caso más drástico siempre ha sido el del río Tempisque, Guanacaste, ¿verdad? Es un río muy importante que tiene una buena cantidad de agua, pero tiene muchos usuarios de esa agua, ¿verdad? Entonces, a lo largo de muchos años se han dado diferentes aprovechamientos de agua y el río, pues, queda con un poquito de agua nada más en su cauce. El punto es si ese poquito, ¿verdad? Hablando así muy coloquialmente, si ese poquito de agua es suficiente para mantener la vida del ecosistema del río, ¿verdad? Por mucho tiempo se consideró que había que dejar este caudal ambiental, este poquito de agua que estoy diciendo, y que tenía que ser un 10% del caudal mínimo del río, ¿verdad? O de la fuente de agua en general. Entonces, si ese río tenía, no sé, 100 litros por segundo, el 10% de 100 litros por segundo, pues son 10 litros por segundo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esos 10 litros por segundo no me aseguran que las especies que viven en ese ambiente se puedan seguir reproduciendo. Porque, no sé, puede ser que sean peces de ciertas dimensiones, ¿verdad? Y necesitan cierto espesor de lámina de agua en el caudal del río, en el cauce del río para poder seguir viviendo. Y quizá ese 10% no es suficiente. Entonces, en esta nueva versión del reglamento de caudal ambiental, incluye diferentes metodologías que dependiendo de las condiciones de los cuerpos de agua, se pueden utilizar para calcular en cada uno de los cuerpos de agua cuánto es el caudal ambiental que hay que dejar, ¿verdad? Entonces, en algunos casos será el 10%, en otros puede ser un 5%, en otros puede ser un 20%. ¿Verdad? Entonces, es un instrumento bastante novedoso, bastante nuevo y vamos a ver cómo funciona en los próximos años. También otro relativamente reciente, creo que es del 2020, es este reglamento de cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? Eh, veremos también más adelante que dentro de dentro de los instrumentos para la gestión integrada del recurso hídrico, se promueve no solo la gestión de la demanda, ¿verdad? Es decir, de la cantidad de agua que se requiere cada uno de los usuarios, lo podemos estar haciendo a partir del manual de dotaciones, sino también de la gestión de la oferta de agua que hay disponible, ¿verdad? El agua que hay disponible, pues, depende de condiciones climáticas, topográficas, geológicas, ¿verdad? Hidrogeológicas. Y muchas veces es difícil gestionar eso, controlar eso, ¿verdad? Pero una manera de incrementar, por ejemplo, la recarga a los acuíferos o el aprovechamiento de agua de lluvia es por medio de técnicas, digamos, que podríamos denominar como basadas en la naturaleza, ¿verdad? Una de esas puede ser, una de esas, hay muchas, puede ser la cosecha de agua de lluvia, es decir, crear estructuras que permitan almacenar el agua de lluvia para ser utilizadas en momentos que no haya lluvia, ¿verdad? Y así darle un mejor uso al recurso que está disponible en ese momento. Esta línea de tiempo de los proyectos de ley para una nueva ley de aguas en Costa Rica. Decíamos que la ley que nos rige es la ley de 1942, que de hecho es previa, y vuelvo a decirlo, yo sé que lo he dicho varias veces, pero lo quiero resaltar, porque es muy importante, es previa a la Constitución Política. Todos estos otros proyectos que se han establecido a lo largo de este siglo XXI tienen una visión completamente diferente a la ley de aguas del 42.
Y esa visión es precisamente la visión de gestión integrada del recurso hídrico. Por eso es que en este curso hablamos de esa gestión más adelante del recurso hídrico para saber y entender por qué hay algunas cosas que se manejan de una manera y otras de otra, ¿verdad? Entonces resulta que a lo largo de estos 24 años han existido todos esos proyectos de ley que ustedes observan ahí. Cada uno de los proyectos de ley, cuando entra precisamente a la Asamblea Legislativa, se le asigna un número. Y eso es lo que vemos acá. 14.585 es un proyecto de ley que entró en el año 2001 y se le dio ese número consecutivo. Entonces, en el año 2001 tuvimos 3 proyectos de ley que ingresaron a la Asamblea Legislativa. Y si ustedes ven el consecutivo entre ellos, son números muy cercanos. Eso implica que en pocos días, pudo haber sido el transcurso de una semana, que entraron los 3 proyectos diferentes, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa. Uno de estos proyectos, el primero, fue presentado por una diputada del Partido Liberación Nacional. El segundo por un diputado del partido Frente Amplio y el tercero por la Defensoría de los Habitantes, de ese momento, el 2001. Estos 3 proyectos eran bastante similares entre ellos porque tenían precisamente esa concepción de gestión integrada del recurso hídrico. Obviamente en el siglo XX, en los 90s y 80s, pues también existieron intentos de nuevos proyectos de ley, ¿verdad? Pero digamos que ya con otra concepción y digamos que ya pasó bastantes años atrás, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en lo que llevamos de este siglo. Entonces, ¿qué pasó? En la Asamblea Legislativa, en la comisión, ¿verdad? Que revisa estos proyectos de ley, llegaron a un acuerdo para integrarlos en uno solo, ¿verdad? Como había suficiente semejanza entre ellos, pues era más fácil tramitar uno solo que tramitar 3, ¿verdad? Y desgastarse mucho en eso. Entonces, en el 2002, este 14.585, a él se le integraron elementos que había en los otros dos y este fue el que comenzó a ser conocido en la comisión, en la subcomisión de ambiente de la Asamblea Legislativa. Precisamente ese proyecto de ley eh, recibió una gran cantidad de observaciones, ¿verdad? De parte de diferentes actores sociales, institucionales, ¿verdad? De la academia también. Y algo muy importante es que parte de esas observaciones se incluyeron en el proyecto de ley. Esta comisión que estaba en ese momento fue bastante abierta, ¿verdad? Era una comisión de diputados bastante abierta en el sentido de integrar mucha de la información que les llegaba. Y buena parte de esa información tuvo que ver con el tema de aguas subterráneas. Entonces, a partir de ese proyecto del 2002, el 14.585, eh, el proyecto de ley integraba información o artículos relacionados con la extracción del agua subterránea, su aprovechamiento, su protección, ¿verdad? Regulaciones de uso también, ¿verdad? Entonces, fue un aporte bastante importante porque previo a eso, y lo veremos también en las próximas clases, el, el tema del agua subterránea en la administración o gestión del agua que se realiza en nuestro país siempre ha sido muy deficiente, ¿verdad? Tanto así que incluso se consideran los manantiales como agua superficial. En las cuantificaciones que hace el Estado costarricense de extracción de agua, ¿verdad?
se considera el agua de los manantiales como agua superficial, ¿verdad? Pero el estudio y la protección de esa agua que sale en los manantiales hay que hacerla desde el punto de vista de agua subterránea, lógicamente, ¿verdad? Entonces, con este proyecto de ley tenemos la posibilidad o se incorpora, digamos, esa gran cantidad de información relacionada con el agua subterránea. Eh, este proyecto de ley estuvo en corriente legislativa, ¿verdad? Es decir, en esa comisión hasta el año 2009. Nunca pasó al plenario, ¿verdad? Para que fuera conocido por todos los diputados y que fuera votado, ¿verdad? Estuvo 7 años en la Asamblea Legislativa. Los proyectos de ley en las comisiones tienen un periodo de generalmente de 4 años. Después de ese periodo, generalmente se archivan los proyectos de ley. En este caso particular, después de los primeros 4 años, otra diputada, también del mismo Partido de Liberación Nacional, eh, hizo un trámite legislativo ahí al interno para que se diera una ampliación a ese proyecto de ley. Y entonces por eso continuó en la comisión otros años más, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que estuvo 7 años en una comisión recibiendo aportes de todas las instituciones, todas las empresas, todas las personas interesadas con el tema del agua subterránea. Eso generó, digamos, que fuera muy, muy conocido por muchas personas, ¿verdad? Se tuvo muchísima difusión ese proyecto de ley, pero desafortunadamente no se aprobó, ¿verdad? Nunca salió de la Comisión de Ambiente. Y entonces en el año 2009, pues ya ahí se archiva porque ya no había posibilidad de ampliarlo, ya había tenido una ampliación previamente. Entonces, ¿cómo se archiva ese proyecto de ley? En el 2010 se presentan estos otros dos proyectos, el 17.694 y el 17.742. Estos dos proyectos y todos los que vemos aquí a partir de de este momento, ¿verdad? Digamos que tienen el mismo espíritu o se basan en la redacción de este proyecto 14585. Como había sido tan conocido y había recibido muchas observaciones y aportes que se habían incluido, en realidad era un proyecto de ley muy, muy completo, ¿verdad? Lo que pasa es que para algunos sectores de la sociedad no era, digamos, apropiado aprobarlo porque implicaba, digamos, cambios sustanciales, ¿verdad? Por ejemplo, uno de esos es la conformación de organismos de cuenca. Estos organismos de cuenca, eh, que habría que definir si en las 34 cuencas del país o en más unidades o en menos unidades, integrando algunas o trabajando en subcuencas. En esos organismos de cuenca se iban a tomar las decisiones sobre el uso y aprovechamiento del agua en esa cuenca, ¿verdad? Entonces ya no iba a ser la oficina de San José, donde se entregan no solo las concesiones, sino que se toman las decisiones, sino que en cada una de las cuencas, eh, a partir de una comisión integrada por instituciones del Estado y usuarios de esa cuenca, iban a establecer los usos, las prioridades y la autorización de concesiones, por ejemplo,
de aprovechamiento de agua. Entonces, para algunos sectores, principalmente el agrícola, ya lo habíamos comentado anteriormente, no era conveniente. Y entonces por eso, al final de cuentas, ejercieron mucha presión y no, nunca se aprobó ese proyecto de ley. Entonces, todos los otros proyectos que vemos ahí están basados en ese 14.585, ¿verdad? Obviamente, cada una de estas versiones, pues, tiene algunos pequeños cambios, modifica algunas cosas, llegan a algunos acuerdos y por eso son diferentes. Pero el espíritu es el mismo del 14.586. Este proyecto, el primero del año 2010, el 17.694, se presentó por medio de ese mecanismo, del mecanismo de iniciativa popular. Entonces, precisamente desde el punto de vista de estrategia, los diputados que habían presentado este otro, el 17.742, lo retiraron para que quedara solo el de iniciativa popular. ¿Por qué? Porque la ley de iniciativa popular se había aprobado, creo que en el año 2009. Y entonces había una gran expectativa de cuál iba a ser el primer proyecto de ley que se iba a aprobar por ese mecanismo. Y entonces había la intención de que fuera un proyecto muy significativo, ¿verdad? Para el país, que fuera una nueva ley de aguas. Y entonces por eso los diputados, porque al final de cuentas eran muy similares, ¿verdad? Como les digo, todos estos proyectos de ley están basados en este, en el 14.585. Entonces los diputados retiraron este proyecto de ley y se comenzó a trabajar en este 17.694. Lógicamente, para que este proyecto llegara a la Asamblea Legislativa en el año 2010, desde ya el 2008, 2009, que se veía que este 14.585 no iba a ser votado, ¿verdad? Por las presiones, no pasaba eh, de la comisión y no llegaba a la Asamblea Legislativa, al plenario, ¿verdad? Entonces se comenzaron a recoger firmas, algunos grupos, ¿verdad? Comenzaron a recoger firmas para poder presentar este proyecto de ley. Y entonces a todas esas personas que firmaron, no se les dio un borrador de ese proyecto de ley, ¿verdad? Lógicamente, porque estos proyectos de ley tienen 40, 60, 80 páginas, ¿verdad? Entonces, obviamente no se le podía dar a todo el mundo que tenía que firmar un ejemplar de esos, sino lo que se les comunicaba era, digamos, los principios de la ley. Por ejemplo, se les hacía saber a las personas de que se iban a establecer multas por contaminación, por ejemplo. Entonces a la gente le parecía bien eso. Se les decía a las personas que se iba a continuar con el agua como un bien del Estado, que no se iba a privatizar el agua. Entonces a la gente le parecía bien y todo firmaba. Y así, ¿verdad? Bueno, que se iba a establecer un proceso de participación para la toma de decisiones, ¿verdad? Y que se iban a conformar comisiones o consejos de cuenca donde las personas comunes podían participar en esa toma de decisiones, ¿verdad? Que son principios que están establecidos en ese proyecto de ley. Pero no se les decía que la redacción del artículo tal era tal y tal y tal, ¿verdad? Obviamente, porque de ahí era manejable y de la población pues tampoco tenía que conocer ese grado de detalle. Entonces así se recogen esas firmas y se presenta el proyecto de ley. Ahora, este proyecto de ley, como es de iniciativa popular, tiene o tuvo una gran ventaja en el sentido de que eh, puede permanecer en la comisión también por 4 años, ¿verdad? Pero a diferencia de los proyectos que fueron presentados por diputados, ¿verdad?
no es que si al final de esos 4 años no se vota, se archiva o exista la posibilidad de una extensión de tiempo más como ocurrió en este, ¿verdad? En el 14585, sino que al final de los 4 años tiene que ser conocido por el plenario a la fuerza. Y el plenario es el que va a decidir si vota positivo o negativamente, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que movilizó a que en el año 2014 este proyecto, el 14742, que es el que se presentó por iniciativa popular, fuera votado en el plenario. Se votó en el primer debate y fue aprobado en primer debate. Pero antes de ser aprobado en segundo debate, unos 10 diputados, más o menos, solicitaron el criterio de la Sala Constitucional porque habían alguna redacción que no era muy apropiada, ¿verdad? Y parecía que rozaba la Constitución. Entonces la Sala lo analiza y efectivamente eh, en un voto de la Sala Constitucional dice que hay al menos 3 elementos fundamentales que rozan la Constitución política. De esos, uno tiene que ver con las zonas de protección de manantiales, ¿verdad? Yo les decía que en este proyecto del 2002, que estuvo hasta el 2009, que recibió mucha información y muchos de esos criterios fueron incorporados, uno que se incorporó fue precisamente la delimitación de los tubos de flujo de las nacientes, ¿verdad? Entonces, logramos en ese momento, porque tengo que decir, logramos, fue muy difícil, pero logramos que se estableciera en el proyecto de ley la delimitación a partir de tubos de flujo de los manantiales, ¿verdad? Es decir, a partir de una eh, técnica científica, determinar cuál es la zona de protección que hay que establecer al manantial. Pero ¿qué pasa? En todos estos años y por todos los procesos consultivos y las presiones, ¿verdad?, que habían por diferentes sectores, en la redacción de este proyecto de ley hablaba que esas zonas de protección iban a tener unas dimensiones específicas, ¿verdad? En la actualidad, ya ustedes posiblemente leyeron una tarea que les había dejado de leer el artículo 33 de la ley forestal, ¿verdad? Donde dice que todas las nacientes tienen que tener un radio de protección forestal de 100 metros y circular, ¿verdad? Alrededor de la naciente. Y en la ley de aguas, en el artículo 32, habla de que se reserva a favor de la nación un radio de protección de 200 metros de aquellas fuentes que sean surtidoras de agua potable. Así lo dice. Eh, entonces, son radios fijos, son arbitrarios. ¿Por qué 100 o por qué 200 en una y en otra ley? ¿Verdad? Entonces, en este proyecto de ley decía que tenía que ser una zona de protección. No recuerdo las dimensiones exactas, pero digamos que eran de 20 metros de radio alrededor de la naciente y un cono aguas arriba, simulando precisamente el tubo de flujo, ¿verdad? Pero no era calculado, sino era de dimensiones fijas. Un cono aguas arriba de 200 metros de longitud y 45 grados de, de abertura. Entonces, lo que se pretendía con esta zona de protección, ¿verdad? Que es arbitraria, una, una naciente, ¿verdad? Se le iban a dejar 20 metros
de radio y protección y aguas arriba de la naciente, un cono como este, ¿verdad? Para todas las nacientes, ¿ok? Entonces, eso era arbitrario y estaba cambiando los 200 metros de radio o los 100 metros de radio que establece la legislación actual, ¿verdad? Entonces, eso iba en contra de uno de los principios de legislación que se denomina principio de no regresión ambiental. Es decir, que nunca se puede desproteger al ambiente, sino que más bien cada una de las acciones que se establecen tienen que ser para asegurar una mayor protección al ambiente. Entonces, en la actualidad tenemos este círculo, ¿verdad? Este círculo está protegiendo toda esta área. Establece la ley forestal o la ley de aguas, está cubriendo toda esta área eh, que está dentro del círculo rojo, ¿verdad? Mientras que esa zona de protección establecida ahí, en ese otro proyecto de ley, lo que iba a cubrir era el área que está entre este cono, ¿verdad? Ahí parece un triángulo, pero es por cuestión de dibujo, pero era en forma de cono, ¿verdad? Entonces, esta área en forma cónica es más pequeña que el área de protección que ya existe. Entonces, eso significa una regresión ambiental y eso va en contra de la Constitución política. Ese es uno de los problemas que tenía ese proyecto de ley. ¿Ok? Y tenía que ver específicamente con el tema de las zonas de protección, ¿verdad? Si se hubiera dejado la redacción original, tiene una forma que va a depender de cada una de las nacientes, va a tener un área de protección que va a depender de cada una de las nacientes, ¿verdad? Sobre todo mucho del caudal, que condiciona en gran medida esas dimensiones de la zona de protección y de las condiciones hidrogeológicas, ¿verdad? Entonces, esto que está ahí dibujado está basado en la ciencia y la técnica. Y ese es otro principio ambiental. La ciencia y la técnica tienen que prevalecer a la hora de la toma de decisiones ambientales. ¿Ok? Entonces, esto no representa una regresión ambiental. El círculo y el cono sí representa una regresión ambiental, ¿verdad? Entonces, vean qué importante ahí el papel hidrogeológico, ¿verdad? De cómo influye en que este proyecto de ley no se haya aprobado, simplemente porque por diferentes motivos no se respetó la redacción original que se había propuesto y que en cierto momento se había consensuado y aprobado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que la sala cuarta les dijo que habían tres elementos. Uno de esos es este que les comenté. Y les dio un plazo para modificar esas irregularidades. En ese momento estaba por terminar el periodo legislativo de ese gobierno y ya iba a entrar otro gobierno. Y entonces los nuevos diputados prefirieron no hacer las modificaciones ni conocerlo en segundo debate. Y entonces por eso este proyecto solamente fue aprobado en primer debate y no se convirtió en ley de la República. ¿Ok? Los siguientes años pues se han ido presentando otros, ¿verdad? Todos similares a este, el 14585. En el año 2022 se presentó este 23511 que todavía está en la corriente legislativa. Ya él fue analizado por la comisión en febrero de este año, ya entró a
a hacer fila para ser conocido por el plenario legislativo. Entonces puede ser aprobado, por decir algo, la próxima semana o dentro de 6 meses o dentro de un año, ¿verdad? Dependiendo de el número que tenga en la fila, ¿verdad? Para que sea conocido por los diputados. Este proyecto de ley, tengo que decirlo, es quizá de todas estas versiones la más débil. Entonces, al final de cuentas, tampoco se va a aprobar como ley de la República. Este proyecto de ley sigue con el mismo problema que les mostraba acá en las zonas de protección. ¿Por qué? Porque define una zona de protección también, pero en este caso define esa zona de protección circular y muy ingeniosamente ya no usa el rombo, ¿verdad? Que había, sino que propone un cuadrado. Entonces es exactamente lo mismo que había dicho la Sala Constitucional. Hay una regresión ambiental porque se están inventando unas dimensiones que no están justificadas técnicamente, ¿verdad? Lo único que hizo fue cambiar la forma de rombo a forma de cuadrado, ¿verdad? Entonces, tampoco, incluso aunque fuera conocido en primer debate, la Sala Constitucional va a decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Que es una regresión ambiental. Entonces, todavía que nos quedaremos con algunos años sin ley nueva de aguas todavía. Ahora, precisamente en estos proyectos de ley, otro elemento importante que vienen, digamos, a esclarecer, que no está en la redacción original de 1942, es quién es el rector del agua, ¿verdad? Y entonces ahí vuelvo a decirle, la ley de aguas del 42 es antes a la Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución establece que el ministro del ramo es el rector del sector. Entonces, lógicamente, en el 42, cuando se redactó la ley de aguas, eso no estaba contemplado. Entonces, en la ley de aguas original, en una parte dice que el rector del agua es el ministro de Ambiente, ¿verdad? Y entonces eso ha generado por mucho tiempo, ¿verdad? Un conflicto entre diferentes instancias que han querido hacerse pasar o tener cierto poder, ¿verdad? Como rector del agua. Y entonces parte de los pro y contra, digamos, que han tenido algunas de estas versiones del proyecto de ley es que o esclarecen claramente que la persona que ejerce como ministro o ministra de Ambiente es el rector del agua, ¿verdad? Digamos, en esta última versión dice, el jerarca del Ministerio de Ambiente es el rector, punto, ¿verdad? Pero ahí queda completamente claro. Mientras que algunas otras versiones, más bien lo que hacen es dar una rectoría compartida entre diferentes ministerios. El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Planificación, ¿verdad? Entonces, esas versiones, esa versión, alguna de estas no recuerdo exactamente cuál es, lo que o lo que vendría a generar más bien es mayor conflicto por el agua. ¿Por qué esos ministerios? Porque el agua es estratégica para el país, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de salud y lógicamente desde el punto de vista de inversión económica. Y ahí es donde entra el Ministerio de Planificación, ¿verdad? Entonces, por eso, en cierto momento, alguno de de estas versiones pretendía que fuera una rectoría compartida. Afortunadamente también el Estado
costarricense tiene diferentes entes. Uno de ellos es la Contraloría General de la República, ¿verdad? Entonces, ante una consulta específica, precisamente por esta complejidad de quién es el rector, dio este criterio. Entonces, este criterio es vinculante. Dice, se entiende por ente rector al órgano central del sistema con capacidad facultativa legal y técnica responsable de dirigir, formular políticas y regulaciones del sector, para lo cual dispone de los diferentes instrumentos jurídicos como decretos, directrices, disposiciones administrativas, etcétera, de acatamiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos, ¿verdad? Eso es lo que dice la Contraloría como rector. Entonces, al final de cuentas, concluye lo siguiente: MINAE, ente rector del sector hídrico. Entonces, le compete revisar los principios rectores de la política con el fin de darle continuidad y actualizarlos. Los mismos se llevarán luego a una consulta pública a fin de emitirlos vía decreto. ¿Verdad? Entonces, a partir de ese criterio de la Contraloría General, pese a a las intenciones o intereses de otros ministerios, ¿verdad? Queda completamente claro que el ente rector del agua en Costa Rica es el jerarca del Ministerio de Ambiente, del MINAE, ¿verdad? Y entonces llegamos a esta figura donde vemos el papel o los roles que juegan muchas de las instituciones que conocemos. Y entonces podemos dividir estos roles en dirección política, control, un rol de operador y un rol de apoyo. Además del rol de rectoría que ya está fijo, ¿verdad? Ya vimos quién es el ente rector, ¿verdad? Pero todas las otras instituciones entonces tienen otros roles, ya sea de dirección política, de control, de operación o de apoyo. Igual, dependiendo de la fuente o de la con quien ustedes hablan, esta clasificación puede ser diferente, ¿verdad? Yo la hice tomando en consideración, digamos, algún criterio, ¿verdad? Que tengo, pero la pueden denominar diferente. Entonces, en la dirección política tenemos varios ministerios, ¿verdad? Que desde el punto de vista político son los que tienen algún grado de potestad sobre el agua. Y entonces ahí sí entra en juego como dirección política, no como rectoría, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el mismo Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Porque son los encargados desde el punto de vista político de brindar orientaciones sobre el uso, aprovechamiento y protección del agua en general, ¿verdad? Pero es el MINAE el que recibe esas orientaciones y las pone a funcionar como ente rector. Lógicamente puede ser apoyado por estos ministerios. Ahora, dentro del MINAE tenemos una gran cantidad de dependencias, ¿verdad? Que tienen también o que contribuyen a esa dirección política. La dirección de geología, ¿verdad? Tiene que ver también en algún momento, en varios casos, con la protección o la no afectación al agua por la actividad minera, ¿verdad? Por ejemplo, que no siempre lo cumpla, bueno, ya eso es otra cuestión, ¿verdad? El Instituto Meteorológico Nacional es una dependencia del MINAE. El Fondo Nacional de Fomento Forestal, FONAFIFO, también es una dependencia del MINAE, que juega un papel muy importante porque tiene el sistema de pago por servicios ambientales, donde precisamente procura mantener el uso del suelo forestal, ¿verdad? En las zonas de bosque,
para, para la protección del recurso hídrico, por ejemplo, para zonas de recarga. Lo que pasa es que el FUNAFIFO paga a todo aquel que le solicite que le pague, ¿verdad? Por no cambiar la zona de bosque por ganadería o por otro tipo de actividad, sin tener, digamos, realmente certeza si esa zona que está pagando a ese finquero es zona de recarga significativa o importante, ¿verdad? Que realmente tenga un efecto sobre el acuífero o no. Pues está el SETENA, ¿verdad? Secretaría Técnica Ambiental, que tiene un papel también muy importante. El Tribunal Ambiental Administrativo, ¿verdad? Que es donde se procesan las denuncias ambientales. El SINAC, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que tiene un papel muy importante, sin embargo, a lo interno es muy curioso. Desde hace muchos años los funcionarios del SINAC están como convencidos de que su papel es la defensa de la ley forestal, nada más. No sé por qué, ¿verdad? Pero muchas veces ellos hacen referencia solo a la ley forestal, como si no existiera mayor legislación y mayor responsabilidad de parte de ellos. Y lógicamente la dirección de agua, que es la oficina técnica que, digamos, operativiza el papel de rector, ¿verdad? Que lógicamente no puede ejercer la persona que esté como ministro, sea quien sea, porque de ahí obviamente son muchísimos elementos que hay que considerar. Después tenemos otras instituciones que actúan con el rol de control, ¿verdad? Tenemos el Poder Judicial, Legislativo y Constitucional, ¿verdad? Que son los que realizan la ley y reglamentos y, y la jurisprudencia, ¿verdad? Como vimos el otro día. Y esos al final de cuentas pues vienen a establecer el papel o a regular o a controlar incluso el papel del ente rector, ¿verdad? También tenemos a la Contraloría General de la República, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, a la Procuraduría y a la Defensoría de los Habitantes. Ellos ejercen control y entonces lo que hacen al final de cuentas es pedir cuentas, valga la redundancia, a el rector del agua o incluso a estas otros ministerios que tienen esa función de dirección política o incluso a estas oficinas de cualquiera de estos ministerios, ¿verdad? Si hiciéramos aquí otra llave para el Ministerio de Salud, pues también veríamos que hay diferentes dependencias dentro del Ministerio de Salud que trabajan con el agua, ¿verdad? Lo mismo con el MAG y el Mideplan. Después tenemos otras instituciones que juegan otro rol y es el rol de operador, es decir, aprovechan el agua y brindan un servicio. Entonces ahí tenemos al ICE, que aprovecha el agua para la generación hidroeléctrica, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz también. Tenemos al SENARA, que utiliza el agua para el riego, ¿verdad? Y después a los 4 operadores de servicio de abastecimiento público. El AIA, algunas municipalidades, las 1.500 casi, Asadas, y la empresa de servicio público de Heredia, ¿verdad? Ellos tienen un rol muy importante porque son los que aprovechan el agua y brindan el servicio, ya sea de energía, de riego o de abastecimiento poblacional. Todos esos son servicios públicos, regulados también por la ARECEP, a todos ellos, a excepción de las municipalidades, ¿verdad? Que ellos sí tienen autonomía municipal que les da
la misma constitución política para establecer sus tarifas. Pero para el tema, digamos, de calidad de agua que brindan las municipalidades, por ejemplo, el Ministerio de Salud sí les ejerce supervisión, ¿verdad? Por ejemplo. Y después hay una gran cantidad de instancias o instituciones que tienen un rol de apoyo al, al rector del agua, ¿verdad? Entonces ahí entran otras instituciones del Estado como la Comisión de Emergencias, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el INDER, la academia, colegios profesionales, las cámaras, ¿verdad? Y otros eh, que pueden ser usuarios de agua, ¿verdad? Específicamente con cierto grado de interés que quieran apoyar bajo una condición particular. Entonces vemos también que a la hora de que el Estado toma una decisión, ¿verdad? Como tal, como Estado, como rector del agua, y esa decisión puede ser construir una ley específica, construir un reglamento, construir una política o establecer un lineamiento, son generalmente todos estos otros que aparecen acá los que apoyan en procesos participativos a la rectoría del agua, ¿verdad? Entonces, como vimos y comentábamos al principio de la clase, cuando se hace una ley, generalmente se le pide criterio a todos estos. Cuando se hace un reglamento, dependiendo obviamente del énfasis del reglamento, porque como decíamos, son muy específicos, son muchos de los que están acá los que participan, no necesariamente todos, ¿verdad? Pero si es de agua potable, pues no van a participar el ICE, ¿verdad? Eh, o tampoco va a participar la Comisión Nacional de Emergencia, ¿verdad? Pero si es un reglamento de otro tema, digamos del caudal ambiental, entonces ahí el ICE sí puede participar, la Comisión Nacional de Emergencia, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, porque incluso tienen experiencias muy interesantes sobre el caudal ambiental, ¿verdad? Ok, entonces dependiendo de esos, del objetivo de cada una de las normas, pues generalmente son estos actores los que participan en la construcción, digamos, participativa de esas normas. Entonces ven que son un montón, ¿verdad? En la academia igual. ¿Cuántas universidades públicas hay y cuántas formaciones profesionales relacionadas con el agua hay? Hay muchísimas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, pues son unos u otras las personas o las profesiones o las áreas de conocimiento que participan en estos procesos. Entonces, al final de cuentas, también estamos viendo que eh, hay una complejidad intrínseca, podríamos decir, en la gestión del agua. Porque no solamente tenemos un montón de instituciones que tienen algún grado de relación, sino que muchas de ellas participan, tienen sus propias leyes, se les dan unas funciones específicas y en muchos casos, y eso es algo que yo he criticado también, ¿verdad? En los proyectos de ley, así como los he apoyado, a todos los he criticado también, y algo que les critico es que estos proyectos de ley no vienen a fortalecer realmente al rector, porque digamos, se define quién es el rector, pero todas las otras instituciones siguen con sus funciones. Entonces, la problemática que existe entre la Dirección de Aguas, el SENARA y el AIA, actualmente, ¿verdad? Que algunos de ustedes comentaron también en una clase anterior, van a seguir existiendo, porque no hay una reestructuración de las funciones o de las competencias de esas instituciones. Y entonces en algunos casos hay traslapes establecidos en cada una de las leyes de ellos,
o quedan vacíos muy significativos que no fueron abordados ni en la ley de cada uno de ellos, ni en esta ley nueva, ¿verdad? De aguas. Entonces, por eso, digamos, yo soy del criterio en los últimos años de que el proyecto de ley ya no puede seguir este modelo de o la ley de aguas propuesta ya no puede seguir este modelo de el proyecto 14.585. Tiene que ser un proyecto de ley completamente diferente donde incluya, además de elementos muy significativos que hay en estos, una reestructuración de las instituciones del sector hídrico, ¿verdad? Y eso es mucho más complejo. Si no se ha podido aprobar solamente con esta visión de gestión integrada del recurso hídrico, aprobarlo con reestructuración de las instituciones es más difícil.